Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Gil. Los invitados de este podcast son mis compañeros Daniela Martínez, Tatiana Madrid, Stephanie Gaviria, Pedro Mírez. Bueno, nosotros vamos a hablar de las lectoras del Quijote, de la autora Alejandra Jaramillo Morales. Bueno, ella es una escritora y docente de cultura crítica colombiana, ganadora del concurso nacional de la novela y cuento de la Cámara de Comercio de Medellín en el 2017. Ganó con un libro, Las Grietas, por el cual también fue nominada a Premio Hispanoamericano del cuento de Gabriel García Márquez en el 2018. En toda su trayectoria de su carrera en literal podemos apreciar 5 novelas adolescentes, 3 libros de cuentos, 2 novelas para adolescentes, 3 libros de literatura y crítica cultural. Bueno, nosotros escogimos el capítulo 1 y el capítulo 2. El 1, la fuerza de la oscuridad y el cambio de la ruta. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar un poco de los dos capítulos, vamos a encontrar un poco de análisis entre ambos, de pronto qué relaciones podemos encontrar. Bueno, por un lado tenemos a Suánica, que desde un principio nos introduce como con un llamado un poco desesperado a su amiga Inés, que de pronto cuando recién comenzamos a leer no entendemos realmente de qué se trata y por qué se desespera y por qué se disculpa con sus dioses, con sus deidades, pues por hablarnos en una lengua que no es la de ella. Pues asumimos que como nos está hablando en castellano, en español, obviamente no está utilizando su lengua indígena, su lengua muisca. Ella se presenta a sí misma, nos cuenta la historia de lo que está viviendo en ese momento. Entonces conocemos la historia de Suánica, de una chica con su tribu, su familia, de costumbres muiscas, con sus dioses, sus deidades muiscas. Los vimos situados en un periodo muy similar al de la colonia en América. Ella nos habla de los de allá. De pronto no dice, no, ellos son los hombres malos, pero sí indirectamente nos hace ver que son personas que cometen acciones atroces en contra de ellos, en contra de su tribu, en contra de quienes no profesan lo mismo que ellos. Entonces, digamos que Suánica nos lleva un poco a inferir eso, no dice como ellos son personas malas, pero nos describen los actos y al describirnos sus actos, nosotros como lectores podemos inferir pues que son personas malas, que están haciendo algo mal. Nos permite también ver un poco lo que están viviendo ellos, su tribu, su familia y la manera en la que deciden entonces escaparse a Bacatá, que realmente es lo que Suánica quiere porque quiere volver a sus orígenes. Algo muy bonito a resaltar también es el tema de sus deidades, de que más allá del respeto y del tenerlas ahí como presentes, las tienen realmente en todo, están en ellos, están en cómo se mueven, en cómo hacen, en los permisos que necesitan, se los piden a sus dioses, los favores, el simplemente comunicarse con ellos, el pedir ayuda. Siempre están muy presentes esos dioses, entonces creo que es algo importante para resaltar y también algo muy importante que decir de Suánica es que vemos que es una persona muy espiritual, que incluso ella habla de que quiere algún día llegar a ser una fucha, que en su cultura muisca, una fucha viene siendo una mujer sabia y que digamos que pudiéramos decir que es como un alto escalón en el tema de su tribu, por así decirlo. Entonces vemos que de una u otra forma Suánica es una mujer muy espiritual, muy de creencias, muy arraigada a sus raíces y que vamos a encontrar algo muy curioso en este aspecto en el tema de Inés. Entonces vamos a hablar un poco en el segundo capítulo. Conocemos una chica que es el polo opuesto de Suánica. Tenemos una mujer española, que vemos que es de una familia muy acomodada, por así decirlo. Don Matías de Oviedo, que es su padre, es arquitecto, es un hombre apasionado por los viajes, pero más allá de la pasión por los viajes, es también como está siempre motivado como por ir y hacer nuevas relaciones, como ir y ver como expandirse, por así decirlo. Entonces vemos también que esto va a jugar un papel muy importante en la vida de Inés. Unos años más adelante también nos habla de su madre que es una mujer un poco fría con ella, pues porque ve que Inés es una chica católica, pero muy aferrada a su fe, que finalmente su único propósito de vida es ser una monja, es dedicarse netamente a la vida en Dios.
internarse en un convento. Digamos que en Inés no vemos ese deseo de un matrimonio, de una vida en familia, hijos, esposo, ni nada parecido. Entonces tal vez su madre ve en Inés cosas diferentes y siempre tiene una actitud muy fría y muy déspota con ella. Inés siempre ha visto que con sus hermanos, la señora Soledad, que es la mamá de ella, es como más afectiva, es como más cariñosa y podemos inferir que es así porque sus hermanos, pues todos tienen proyecciones de casarse, tienen matrimonios arreglados, en matrimonios que van a beneficiar a ambas familias, con beneficios sociales, económicos, políticos, pues que obviamente era lo que se buscaba en ese entonces, porque tenemos que recordar que los matrimonios de esta época no eran matrimonios por amor, ni mucho menos, eran matrimonios por conveniencia arreglados entre familias generalmente poderosas que pudieran intercambiar relaciones o que les dieran más poder, más prestigio. Entonces, volvemos y hablamos de los beneficios sociales, los económicos, los políticos y demás. Vemos aquí cómo viene a jugar un papel importante en la vida de Inés, Dorotea. Dorotea viene siendo su institutriz, la cual llega a suplir necesidades explícitamente para Inés, porque Dorotea a final de cuentas, a grosso modo, viene siendo una monja que viene a instruir a nuestra querida Inés pues, en todo este tema religioso, en el mundo del catolicismo, en el tema de las monjas. Por otro lado, conocemos a Lola, que es la primera institutriz que tienen todos, incluyendo a Inés, pero digamos que esta la vamos a apodar, por así decirlo, la institutriz de las señoritas. Pues la única función real de Lola es educarlas para ser buenas esposas, enseñarles los oficios que deben tener las esposas, lo que deben hacer, lo que no deben hacer. Entonces digamos que aquí vemos que Inés no se siente satisfecha ni completa con lo que enseña Lola, pues porque no es lo que busca Inés para su vida. Entonces de aquí es donde viene Dorotea, que viene pues obviamente a suplir esas explícitas necesidades que tiene Inés de aprender, eh, pues más sobre lo que ella quiere, sobre su religión, sobre cómo ser una monja, que a final de cuentas es lo único que Inés quiere. Creo que una relación muy bonita y muy importante que podemos hacer y es ver que estas dos mujeres, Suánica e Inés, son dos mujeres muy diferentes, de dos mundos muy diferentes, de culturas, educación, creencias, religión, muy diferentes, pero que comparten algo en común y es su fe hacia su Dios, hacia su deidad, hacia lo que deciden creer. Entonces son ambas mujeres muy espirituales. En el caso de Suánica, pues a sus deidades, a sus creencias. En el caso de Inés, muy, muy, muy creyente, muy de fe, muy devota, pues al catolicismo, a su único Dios y a la parroquia, a dedicarse a entregar su vida completa al servicio en Dios. Entonces es una relación muy importante que podemos hacer y vemos también muy interesante como el último viaje de su padre cuando vuelve por Inés, pues ya le da un vuelco completo a la vida de Inés, pues él al ver que necesitaba casar a una de sus hijas por conveniencia y no encontrar, sino solamente Inés soltera sin ningún compromiso, pues sí o sí tuvo que sacrificar a Inés para hacerse de mejores influencias y por esa razón es que Inés tiene que emprender un viaje con Dorotea que al final de cuentas sí, o sea, si nos ponemos a detallar, la vida de Inés no es la única que da una vuelta completa, sino que también la de Dorotea, por ende también la de su familia. Vemos que la actitud de la mamá de Inés cambió muchísimo eh, con, con Inés cuando la señora Soledad se da cuenta de que Inés se está preparando ya para ser una esposa. Entonces como que tal vez empieza a encontrar un poco más de afinidad en ella y se empieza a ser un poco más cercana. Vemos que Lola regresa, entonces Lola ahora sí viene a cumplir las funciones de educarla para ser una esposa sin soltar obviamente a Dorotea, que es la persona que la mantiene como ferviente en su fe, en lo que ella cree. Entonces son dos capítulos muy interesantes que nos muestran dos contrastes diferentes de cultura, de educación, sociedad, nivel. Digamos que el tema también económico puede influir aquí, el tema político, las creencias. Vemos que son dos mundos muy extremos, por así decirlo, y es muy interesante ver cómo a lo largo del libro se va desarrollando y cómo estas dos mujeres logran por medio de un libro que en este caso es el Quijote de la Mancha, como por un libro, logran hacerse tan cercanas y logran encontrar tanta simpatía la una con la otra. Entonces, cuéntenme ustedes, compañeros, qué creen, qué opinan, qué aportes tienen, qué intrigas les deja o qué expectativas, más allá de intrigas, les dejan estos dos capítulos. Bueno, en mi punto de vista podríamos estar hablando de la amistad entre Suánica y Inés, una española y una indígena, que actualmente pues tienen un choque de culturas, la verdad, porque pues Suánica es muy religiosa al estilo de ella es
pues una mujer la cual tiene un dios, se puede decir que para cada cosa, tiene un dios para el sol, tiene un dios para la luna, tiene un dios, se puede decir que para cada cosa. En cambio, Inés es una mujer la cual es acostumbrada a tener un solo Dios, así como lo católico, todo es mundano, si se hablan de más dioses, no se puede creer. Buen día, pues el primer aporte importante que podemos evidenciar es cuando lo que es la relación que tiene Suánica y tienen Inés, digamos, en el tema religioso, al ser, digamos, las dos muy creyentes. Obviamente cada una tiene unas diferentes creencias, pero igual van muy relacionadas porque son como muy devotas, son muy importantes en su vida. Claramente Inés con su Dios católico y Suánica pues con sus creencias de, por decirlo así, sus dioses muiscas, ya que pues digamos para tomar buenas decisiones o de manera sabia, ellas acudían a sus creencias. Lo que más me llamó la atención fue cómo antes era el matrimonio, que no era por amor, ni por, digamos, conformar una familia, tener sus hijos, sino como era por interés, por conveniencia, por beneficios sociales, económicos. Es un intercambio de poder y tierra, como que no, el padre, también me pareció ahí por parte del padre, es como prácticamente está vendiendo a su hija por tener más poder, por plata. Entonces eso es lo que más me llamó la atención del libro, de, de cómo era el matrimonio, que si no era por amor, sino por interés y por tener una buena jerarquía. Bueno, a mí me impactó la parte social porque podemos darnos cuenta que son totalmente diferentes, tienen dos culturas totalmente distintas, quieren cosas muy, muy diferentes, pero son dos personas que se buscan como amigas. Podemos ver todos los dioses que tiene Suánica y el dios que tiene Inés, pero que para cada una son sus dioses importantes, que a pesar de sus diferencias, esto no importa si nos siguen siendo amigas. Entonces es muy bonito eso. Aquí daré unas principales características de los personajes mencionados en los dos capítulos. En el primer capítulo podemos evidenciar que el personaje principal es Suánica. Ella se evidencia que es una mujer muy creyente, muy devota eh, a sus creencias, que son sus dioses. Se evidencia que ella quiere ser alguien importante en la vida, pero sin pasar su máxima autoridad, por decirlo así. También se evidencia lo que son los hermanos de Suánica. De ellos no podemos decir mucho, ya que pues no hacen mucho énfasis en ellos, sino que ellos no le acompañan a su viaje. De los padres de Suánica, aunque no mencionan nombres, eh, se evidencia que Suánica les tiene un nivel de respeto demasiado alto. Y por último, digamos, los más importantes son los dioses muiscas, a los que pues Suánica era creyente, a los que ella le pedía permiso para tomar decisiones importantes en su vida, eh, su máxima autoridad, por así decirlo. En el segundo capítulo podemos ver que el personaje principal es Inés. Ella quería ser monja, religiosa, disciplinada, respetuosa. Tenía un camino muy decidido y muy enfocado, que pues al final lo terminó cambiando, pero pues digamos era como su característica principal de ella. También podemos evidenciar lo que es la mamá Soledad. Bueno, ella era una mujer muy fría con
con Inés, al ser, digamos que ella tomar como ese camino diferente, querer ser monja. A diferencia con el resto de sus hijos, ella era una mujer eh, muy afectiva, eh, y pues con Inés no lo era, que a través, digamos, de la lectura se va viendo un cambio gradual, por lo que Inés decide ser esposa al final, eh, es lo que se caracteriza. El papá es Matías, el papá al principio enfocó a Inés para tener como esa creencia, otro enfoque diferente como para ser monja, pero al regresar de sus viajes también lo que lo caracteriza es que él lo que ella quería era, eh, lo que lo quería era casar, se volvió más estricto para poder lograr el casamiento arreglado por temas políticos y sociales. Por último tenemos lo que es Lola, que es la institutriz de las señoritas, por decirlo así, que enseña a coser, a cocinar a las chicas, les enseña a ser buena esposa. Y por último, lo que tenemos es a Dorotea, se puede decir que la institutriz religiosa. Ella no le interesaba casarse, sino le interesaba lo que era el tema religioso, las creencias, el enfocar y el tener el tema claro en cuestión religiosa. Bueno, continuando con las escenas, yo escogí esta escena del primer capítulo que dice lo siguiente: Suanica oyó el eco de las palabras del padre, pedir permiso, viajar solo los que lo tengan. Tuvo un aletazo de miedo en su cuerpo. Y si ella no recibía el permiso, ¿a qué espacio? ¿A qué familias? ¿A qué vida sin familia, sin su gente, tendría que viajar? Ella basa en esto a un viaje que quería realizar, el cual pues, como lo dice, antes de viajar tenía que pues pedir permiso a sus respectivos dioses para poder realizar este viaje. Bueno, y con uno del segundo capítulo escogí este que dice: lo siento, hice una promesa en Santa Fe, debo de llevar a una de mis hijas y solo quedas tú. La rabia fue incontrolable, Inés tuvo pesadillas tremendas y unas noches de castigarse. Bueno, vamos a hablar del tiempo de narración. Esto lo vamos a tomar de manera inferencial. En el capítulo 1 podemos ver los tiempos coloniales en América. ¿Por qué podemos inferenciar esto? Porque Suánica nos habla de los de allá, y cuando habla de los de allá se refiere a ciertos maltratos, a ciertas cosas que podemos deducir que fue en el tiempo del descubrimiento, en el tiempo de la colonia. Por otro lado, en el capítulo 2, cambio de ruta, esto está inicialmente ubicado en Sevilla, ya que la familia de Inés es de Sevilla. Pero después nos damos cuenta que Inés marca su vida en las Indias, ¿no? En lo que ella llama las Indias. También podemos ver que es un tiempo de control, es un tiempo donde los matrimonios son arreglados, ya sea por un poder social, un poder económico, un poder político, un estatus. Nos damos cuenta que realmente se remarcan eso. Entonces podemos inferir que también son en los mismos tiempos de colonia, ¿no? Bueno, y con esto finalizamos nuestro podcast. Les damos las gracias por haberlo escuchado y haber asistido. Hasta una próxima ocasión. Que tengan un buen día.